En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Que no quiere, oh del Salvador, hermosa tierra más allá. No puede el mundo ser, no puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Tengo el gusto de poderlos saludar nuevamente en esta nueva grabación, corta filmación que estoy haciendo de estudios avanzados. Esta vez no vamos a estudiar un texto difícil, pero vamos a hablar acerca de la esperanza de la salvación. No solamente quiero llegar a hermanos que ya tienen experiencia, sino también a alguno que aún no tiene experiencia en el conocimiento de la palabra y que desea saber cómo es posible tener esperanza de salvación. Voy a hablar ahora de la necesidad de la salvación del hombre. ¿Necesita salvación el hombre? Bueno, la salvación consiste en salvar al hombre del pecado. Y ahora me detengo para orar y luego entonces continuar en el estudio. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por darme el privilegio de poder grabar esta noche con la finalidad de llevar tu palabra, compartirla y tocar algún corazón, alguna persona, algún hermano, alguna hermana, alguien que está anhelando encontrarse con Dios. Solo suplico, Señor, que me permitas ser útil para tocar a aquellos corazones sensibles que el Espíritu Santo está tocando y amando. Lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Decía entonces que la salvación consiste en salvar al hombre de las consecuencias del pecado, especialmente la liberación del pecado y de la muerte eterna, porque de la muerte que padeció Adán y todos los seres humanos, todos vamos a morir. Bueno, a excepción de aquellos que estén vivos para cuando Jesucristo venga y que van a ser solo transformados. Pero de lo contrario, todos vamos a morir. Ahora, no estoy hablando de esta muerte. La salvación consiste en que el Señor quiere salvarte de la segunda muerte mediante la expiación que fue cumplida y hecha por el Señor Jesucristo. Entonces, la salvación es la necesidad más apremiante, más imperante de todo ser humano. Es lo que más necesita. Tú puedes estar pensando que estás necesitando pagar la renta, que estás necesitando comprar un carro, que estás necesitando viajar, que estás necesitando terminar tus estudios, en fin, sí. Todo eso es importante, entre tanto no llegue la muerte. Así que lo más importante es en esto la salvación. La salvación. La salvación es la necesidad más apremiante de todo ser humano. Romanos, capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay una persona que diga que no ha pecado, y porque ha pecado está destituido de la gloria de Dios. De modo, mi querido, que todos necesitamos de la salvación. Ahora, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién es que llega a ser posible la salvación? El apóstol Pedro nos dice: sea notorio a todos. Eso es Hechos 4, 10 y 12. Sea notorio a todos que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Él estaba hablando de aquel hombre que se sentaba allí a la entrada frente al templo, la hermosa, y entonces cuando ellos venían al tiempo de la oración al templo, se encuentran con que está este hombre allí, y Pedro se acercó a él mirándolo. Él pensó que él iba a entregar algunas monedas, algún donativo, pero Pedro le dice: mírame, yo no tengo oro ni plata, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Le dio la mano y el hombre se levantó. Aquel hombre se paró contento y feliz, saltando de alegría. Y por supuesto, esto causó alboroto en ese momento allí. Y Pedro, por supuesto, tuvo que hablar, ¿verdad? Ahora, en el versículo 12 del capítulo 4, siempre donde estaba ahí, dice: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. De niños nos enseñaron que es posible tener salvación a través de los santos que ya murieron, a través de María, la madre de Jesús, en fin. Pero la Biblia dice aquí: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es el Señor Jesucristo. Él fue el que vino para ofrecer salvación. No importa lo que te digan de este o de aquel otro. No. Ninguno de los santos apóstoles que descansaron ya y están en el polvo de la tierra, ninguno de ellos puede ofrecerte salvación o ser mediador entre Dios y los hombres. Es Jesús. Ahora, en Mateo 1:21, está declarado lo siguiente. Quiero leerte. Dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él, no ella ni ellos, él. Y ese él es, por supuesto, el Señor Jesucristo. A él es que se refiere aquí. Esa obra que venía a ser el Hijo de Dios es la de salvar al hombre. Ahora, ¿cuál es la condición en que se encuentra el hombre? ¿Qué condición está el hombre? El libro de Salmos, el capítulo 51, verso 5, dice aquí: es nacido en pecado. El salmista David dice: en pecado me concibió mi madre. Hay otros pasajes, pero no voy a compartir, no voy a leer, porque quiero que mi meditación y mi estudio sea
sea corto, sea corto. Entonces dice aquí en Efesios 4:18, su entendimiento está entenebrecido. Es decir, el hombre sin Dios tiene el pensamiento perdido en la locura, esclavo del pecado, prisionero del mal. Así se encuentra el hombre. Y más, dice Jeremías 17:9, su corazón está lleno de engaño. La palabra textual dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que el corazón del hombre está engañado, vive sometido al engaño. En Efesios 2:1 también se nos dice que espiritualmente el hombre está muerto. Quiero leerte este pasaje precisamente porque presenta la condición miserable del hombre. Efesios, te dije, Efesios 2:1. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, ¿dónde puede el hombre encontrar salvación? ¿Cómo puede el hombre salvarse? ¿Puede por sí mismo? ¿Puede el hombre salvarse por sí mismo? ¿Puede recibir salvación? ¿Puede conseguirla? ¿Puede cambiarse a sí mismo? No, la Biblia dice en Jeremías 13:23, ¿mudará del negro su pellejo y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. De modo que Jeremías nos está diciendo que no es posible, el hombre no puede cambiar por sí mismo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que el resultado de nacer pecadores y ser pecadores, nacimos pecadores no pecando, pero somos pecadores. Por eso el hombre se convierte en pecador, porque el hombre es pecador. Viene a pecar. No es hasta cuando peca que se convierte en pecador, ya es pecador. Así como un árbol frutal, un árbol de limones, llega a dar limones porque es un limonero, pero no para demostrar que es un limonero. Así el hombre, cuando llega a dar su fruto de pecador, viene entonces y da, es porque es pecador. Bien, entonces, en su búsqueda de la salvación, el hombre busca salvación. ¿Ve? ¿Qué es lo que necesita entonces el hombre? ¿Qué es lo que tú necesitas? Amigo que me estás escuchando, tú que estás escuchando este estudio y que quizás no has tomado nunca una decisión y estás oyendo lo que yo estoy diciendo ahora respecto a la salvación. En esa búsqueda, ¿qué es lo que necesita el hombre? Primero, necesitas conocer de las Escrituras, por supuesto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice allí, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Así que las Escrituras son las que te pueden hacer sabio para la salvación. Luego enseguida, el versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces,
En Isaías, capítulo 45, versículo 22, la Escritura dice que debes mirar a Dios. Mirad a mí, dice el Señor. Mirarán a mí. Entonces, necesitas mirar a Dios. Necesitas levantar la vista a Dios. Es posible que esté hablando para una persona que está en una seria dificultad. Levanta tu vista al cielo. Es cierto, lo que vas a ver, sin duda vas a ver las estrellas si es de noche, o verás el sol si es de día. Pero piensa que más allá del sol hay un Dios, como dijo Daniel, capítulo 2. Pero hay un Dios en los cielos que lo sabe todo. Él conoce de ti. Debes creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente, después al griego, como quien dice, después de los judíos a todos los gentiles. Además de eso, una vez que conoces de las Escrituras, conoces a Dios, ahora has visto a Dios, has creído en Jesucristo, entonces debes esperar ahora el retorno, el regreso del Señor Jesucristo. Hebreos 9:28. Dice la Escritura, así vendrá. Te quiero leer este pasaje. Me gusta mucho. Hebreos 9:28. Dice así. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecados será visto de los que le esperan para salvación. Así que Él murió una sola vez para todos los que le esperan. Y nos hacemos una última pregunta ya para cerrar nuestro estudio. Entonces, ¿para quién es Cristo el autor de la salvación? ¿Para quién? En Hebreos, capítulo 5, verso 9. Hebreos 5, 9. Dice la Escritura de la siguiente manera. Y consumado vino a ser causa de eterna salvación a todos los que le obedecen. A partir de tu entrega al Señor Jesucristo, a partir de que dices, yo creo en Él, comenzarás una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque es eso lo que Él espera, una vida de obediencia. Esa vida de obediencia te permite llegar a ser idóneo para cuando llegue el momento de entrar. Es como si te prepararan para llegar a vivir a un palacio y te enseñaran todos los modales que hay que practicar en los modales de cortesía, de atención, de respeto en un palacio. Así también nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, tú tienes que prepararte, obedecer, para llegar a ser idóneo para vivir en el cielo. Así entonces concluyo con esto, diciéndote que mediante la fe en Cristo podemos alcanzar la salvación. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en Judas el versículo 24, 1:24, porque solamente tiene un capítulo, dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Mi querido hermano, amigo, tú que escuchas quizás por primera vez esto, la salvación es gratuita. Es una bendición de Dios.
Dice la Escritura en Salmos 3:8, de Jehová es la salvación, sobre tu pueblo será tu bendición. Así que, a partir de esto, la obediencia que Dios requirió de Adán, la misma obediencia que Dios esperó de Adán y Eva allá en el Edén, eso mismo espera de ti. Él quiere ver cumplida en el remanente de su pueblo su voluntad. Por eso Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso mismo esperó de Adán, eso mismo espera de ti. De todo corazón deseo que Dios te bendiga y permita el Señor que esto sencillo y estos estudios avanzados pero sencillos puedan llegar a tu corazón y encuentres en Cristo la salvación. Dios te bendiga.